Hola, ¿cómo están? Una vez más estamos aquí en mi canal, tu canal. Mi nombre es Elizabeth, para los que no me conocen. Y para los que me conocen, ¿qué creen? Sigue siendo Elizabeth. En esta ocasión vengo a hacer ya el último, porque ya estamos a 12. Yo creo que sí, ya va a ser el último. Este bonito adorno para San Valentín que a mí me encantó. O para decorar algunas fiesta, me encanta, para alguna boda, no sé. Me encantó bastante y se los quise compartir con ustedes. ¿Y qué creen? Sí, lo mejor de todo es que también es de yeso. Lo que viene siendo el corazón es de yeso, obviamente el palito es un palito de brocheta. Y lo que viene siendo la rueda, pues ya saben, es de yeso. Lo hicimos con un aro y es súper fácil de hacerse, así que sin más bla bla bla, los dejo con el video. Pero antes de comenzar quiero darle las gracias a todas aquellas hermosas personas que se están suscribiendo al canal, que me están dejando sus comentarios. Muchas gracias. Pero sobre todo, muchísimas gracias por darle play a este video. Y si eres nuevo por este canal y aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas aquí abajito en el botoncito rojo, actives la campanita para que cuando yo suba un video, YouTube te notifique y no te pierdas ninguno de mis videos. También ya sabes que me encantaría muchísimo si me ayudas compartiendo este video con todos tus amiguitos en tus redes sociales. Así esta familia seguirá creciendo más y más. Y pues bueno, comencemos con el video. Vamos a comenzar, como ya saben, vamos a hacer la mezcla de yeso. Pero antes vamos a ir a comprar nuestros globos de corazón. Yo los míos los compré en una papelería normal. Me costaron 5 pesos cada uno. Se me hicieron súper carísimos. Que por cierto, la idea era hacer un corazón más grande, pero siento que el corazón estaba como muy deforme porque lo inflaba y en sí no parecía corazón, parecía, no sé, se hacía redondo y nada más se le veían los dos puntitos a los lados y no parecía corazón. Por eso es que no lo inflé bastante, solo así como está le vamos a echar el yeso. Y pues bueno, comenzamos a hacer la mezcla, como ya saben. Vamos a comenzar vaciando lo que viene siendo el agua. Yeso. Y veníamos hasta lograr una mezcla un poco aguadita. Para lograr una mezcla perfecta y no se les hagan bola, es muy importante que utilicen un tenedor o un batidor. Viene siendo esto como cuando batimos huevo, es mejor hacerlo con un tenedor o con un batidor de manual, pero si no tienen un batidor manual, pues solo pueden hacer con un tenedor. Ese punto se me ha estado pasando decírselo en las manualidades de yeso, amigos, pero es un buen tip. Para que tu mezcla quede perfectamente bien batida, hazlo con un tenedor. Y para que no se te haga bolas el yeso. Hacer la base, obviamente la mezcla es espesa, pero para esta ocasión, ya que lo vamos a vaciar a un bote, luego del bote al globo, tenemos que dejar nuestra mezcla aguadita, no tan espesa, porque para que nos dé tiempo de vaciarlo al bote, luego al globo, tenemos que dejarla un poco aguadita. Ahora vamos a vaciar nuestro yeso a la botella, pero como ustedes ya saben, yo siempre uso un envase de coca, pero esta vez, como ya saben, no conseguí un envase de coca, así que lo vamos a echar en este de jabón. No importa, lo vamos a echar ahí. El chiste es que tengamos una botella para poderlo vaciar al globo. Ya que vaciamos al globo, ahora solo amarramos y listo. Ya que amarramos el globo, vamos a esperar unos 3 minutos a que el yeso semi-cuaje, un poquito más o menos, para después poner la brocheta por la parte de abajo sin que se rompa el globo, para que no se tire, obviamente. Lo vamos a hacer con mucho cuidado, así.
Ya que hicimos los corazones, mientras se secan vamos a hacer más mezcla para hacer la base, poniendo un poco de agua, yeso y meneamos hasta lograr una mezcla espesa y vaciamos al aro así. Para después quitar el globo a los corazones y cortamos los palos según el tamaño que queramos. La verdad, sinceramente, cuando quise ponerlo en la base de los corazones batallé un poquito, así que, porque pues obviamente nada más es el puro palito, no es como cuando ponemos el alambre y ponemos los ganchitos así, pues ya se puede parar más fácil. Lo que fue el corazón se me hizo más difícil hacerlo, pero si le tienen un poco de paciencia, créanme lo que sí lo vamos a lograr. Aquí, como ven, se me hacía difícil mantener los corazones parados, pero al final lo logré. Me estuve ayudando con 2 vasos de vidrio a los lados de los corazones. Por fin logramos parar nuestros corazones, ya solo dejamos secar por 1 hora. Ya que está seco nuestros corazones y nuestra base, ahora vamos a decorar a nuestro gusto. Yo, como ya saben, pues lo voy a pintar de color rojo, porque pues es día de San Valentín y un corazón pues de otro color no creo. Vamos a hacerlo rojo. Ahora vamos a decorar la base, que lo estaré decorando como los otros adornos que ya habíamos hecho. Estaré poniéndole cinta en la parte de abajo y lo que es lo del yeso de la base vamos a pintarla color verde para que represente como tipo zacatito. Y pues es todo, ya nada más el palito lo pintamos color blanco y así es como es mi resultado. Y pues este es mi resultado. Si te gustó este video, no olvides que me ayudas muchísimo si me regalas un like, te suscribes aquí abajito en el botoncito rojo, activas la campanita para que cuando yo suba un video, YouTube te notifique y no te pierdas ninguno de mis videos. También no olvides que me ayudas muchísimo si me ayudas compartiendo este video con todos tus amiguitos, así esta hermosa familia va a seguir creciendo más y más. Muchas gracias por sus lindos comentarios, nos vemos en un siguiente video. Bye.